Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy hago este video algo diferente. Te voy a contarte mi historia. Una historia que jamás he contado, de hecho, no he contado y se me hace, no sé cómo contar, pero quiero contarlo desde mi corazón, no hice ningún guión, no preparé nada, quiero que salga de aquí, ¿sí? Quiero que me conozcas. ¿Y por qué lo estoy haciendo? Porque con la intención de que estoy trabajando, bueno, voy a empezar a trabajar lo que es mi página de YouTube. Y por qué tú deberías seguirme y por qué tú deberías escucharme con la información que te voy a compartirte en este proceso que vas a estar conociendo, ¿sí? Bueno, Madeleine es nacida en la ciudad de Cusco, en una de las provincias de Cusco que es Chumbivilcas. En 1999 nazco. Cuando yo nací, yo no nací en un hospital, yo no nací en una posta, yo nací en la cocina de mi mamá, ¿sí? En su cocina de mi mamá. Y pues en ese tiempo no había parteras, no había nada, ¿sí? Todo era natural. Entonces yo nací así. Bueno, yo vengo de 9 hermanos. Yo soy la penúltima de mis hermanos, de papás agricultores. Mis padres nunca fueron al colegio. Ellos no saben leer, no saben escribir. Pero siempre han sido padres padres realmente muy trabajadores. Mi mamá, una mujer muy trabajadora. Mi madre, una mujer muy perseverante, muy fuerte. Yo creo que esas características yo llevo de ella porque yo soy una mujer muy perseverante, muy trabajadora, muy fuerte. Yo no conozco la palabra rendirse, yo nunca me he rendido hasta el día de hoy todavía, porque no sale, o sea, no corre por mis venas eso, ¿sí? Y pues crecí en un hogar muy violenta. Mi padre era una persona muy machista, le pegaba mucho a mi mamá. Mi mamá era una mujer muy sumisa, ¿sí? Y a un punto en que realmente la violencia comenzó a afectar mucho a mí, a mi familia, a mis hermanos, mi madre. Verla a tu madre, pues total, desastre, pues te dolía, ¿sí? Y realmente para mí era pues un shock muy fuerte, donde realmente me afectó mucho, donde yo, a un punto en que yo ya no dormía en la casa, o cada vez que mi padre llegaba yo me decorría, pum, o sea, me desaparecía y me daba vueltas hasta que amanezca en mi casa, o sea, detrás de las casas, de mi casa, ¿no? O a veces, muchas veces dormía en su casa de mis animales, que eran mis perritos o mi chancho, ¿no? Entonces, así. Y siempre desde muy niña, siempre quise salir adelante. Siempre quise salir adelante. Cuando yo era niña, yo soñaba ser famosa. Yo soñaba ser cantante, ¿sí? Yo decía a mi mamá, mamá, yo voy a ser cantante, yo voy a ser famosa, voy a estar en los radios. ¿Y por qué? Porque mi mamá tenía una radiocita, un radio, ¿sí? Un radio donde escuchaba sus músicas, ¿no? Entonces yo decía, voy a ser famosa, voy a ser cantante, wow, mamá, voy a estar bien, así como ellos, ¿no? Así lo decía, ¿no? Y siempre desde muy niña cantaba. Yo decía, agarraba a veces mi vaso, a veces una cuchara y comenzaba a cantar y me veía mi público, wow, impresionantemente. Y cuando salía a pastear mis ganados, mi oveja, mi chancho, o sea, los animales pues que teníamos, ¿no? Lo que son la vaca, la oveja, el caballo, salía a pastear. Cuando yo salía a pastear mis ganados, yo buscaba una piedra más grande y me subía a la piedra y yo pensaba que era mi escenario y mis animales eran mi público. Yo comenzaba a cantar y yo me imaginaba ya siendo famosa, ¿no? Y así, siempre con esa mente de salir adelante, ¿sí? Y bueno, mis hermanos mayores ya habían migrado a la ciudad de Cusco, cada uno a buscar una vida diferente porque pues había mucha pobreza en mi pueblo. Y pues yo y mi hermano menor pues nos quedábamos allá, ¿no? Entonces las que más sufríamos éramos los dos, porque mis hermanos mayores ya, obvio que ya vivían en la ciudad, ellos tenían otra vida diferente, pero nosotros sufríamos mucho más, ¿no? Entonces, a un punto en que yo decía, mamá, hay que escaparnos de mi casa, ¿no? Yo quería irme a la ciudad con mi mamá para alejarnos de mi padre. Y decía, mamá, ¿por qué no nos vamos? Mi mamá, como era sumisa, pues no quería, ¿no? Entonces, ya sí, y yo no sabía ni hablar castellano. Yo cuando era niña nunca he conocido Navidad, nunca he conocido un cumpleaños. ¿Qué es tener un cumpleaños? Yo no he conocido no he conocido la Navidad, el Año Nuevo, un cumpleaños, una ropa nueva, no conocía, porque todas las ropas que yo usaba eran ropas regaladas de personas que nos regalaban. O sea, en ese tiempo mi mamá a veces de sus propias ropas, de su propio polo, de su propia pollera, lo que hacía era pues coserla y cortarla y coserla y así nos hacía un ropón para nosotros. Y muchas veces pues nos regalaban ropas, ¿no? Las personas que ya tenían sus hijas, entonces nos regalaban, o a veces mis hermanos que vivían en la ciudad de Cusco, mi hermana mayor trabajaba en una casa, pues ella a veces me enviaba algunas ropas usadas, ¿no? Para poder yo utilizarla. Entonces yo no conocía ni juguetes, no conocía una muñeca, nada, porque yo no crecía en eso, ¿no? Entonces así, de esa manera me crié cuando era niña, ¿sí? Y más o menos a mis 4 años, 5 años, realmente yo me imaginaba ya hablando castellano, me imaginaba siendo famosa, ¿sí? Y yo quería realmente
irme a la ciudad. Yo me quería irme a la ciudad porque yo emocionalmente estuve muy afectada, muy mal, ¿sí? Entonces, cada vez que venía los buses de Cusco a mi pueblo, pues yo miraba, o sea, todos los días salía que alguien de mis hermanos venía y alguien de mis hermanos venía, porque cada vez que mis hermanos venían a la ciudad, bueno, a mi pueblo, pues no había violencia en mi casa porque mis hermanos protegían a mi mamá, ¿no? Y realmente así, de esa manera, un día, tanto esperar, un día mi hermano mayor llega y con su esposa, ¿no? Mi hermano mayor llega con su esposa, su bebé recién nacida, a mi pueblo a visitar a mi mamá. Y no sé si mi hermano dijo en bromas o no en bromas, dijo, ¿sabes qué? Vámonos a Cusco, vámonos a Cusco, ayúdame a cuidar a mi hijo, para que a tu cuñada, ¿no? Entonces, a su esposa, quería que yo le ayude a su esposa a cuidar a mi sobrinito, para que yo pudiera trabajar. Entonces yo en una le dije, yo me quiero ir. Yo dije, vámonos, así, vámonos. Mi mamá obviamente no quiso, pero yo dije, yo tampoco no quería, porque tenía más o menos, como le digo, te cuento esto, cuando tenía más o menos 7 años, a más tardar 7 años, yo te cuento esto, ¿no? Y yo tampoco no quería separarme de mi madre, pero yo sabía que era la única manera de que mi madre quizás se viniera con nosotros o se viniera a la ciudad de Cusco, para que ella no esté pasando toda golpes o las peleas que tenía, ¿no? O sea, de esa manera. Entonces, y yo me vengo con mi hermano mayor a Cusco, de esa manera. Y cuando llego a Cusco, pues no fue tan fácil para mí, porque la gente sabía hablar castellano, yo no sabía, la gente se vestía bonita, yo pues imagínate, con mi ropita pues, del campo, mi pollerita, y bueno, ustedes saben, ¿no? Bueno, en el campo es así, entonces todo pues con mi hojota y cosas así, ¿no? Pero sabía que no era fácil, ¿sabes? No era fácil estar lejos de mi mamá, me chocó mucho, a un punto en que yo comencé a alejarme de mi cuñada y cosas así, porque yo no me sentía bien, ¿no? Y de esa manera comencé a buscarme, vengo a la ciudad obviamente, con mis hermanos estuve viendo una temporadita, ayudándole, pero yo no me sentía bien. Entonces mi hermano, ¿por qué te comportas? Porque me comenzaba a comportar mal, o sea, yo no quería no quería estar con ellos, me quería irme, ¿no? Entonces no me sentía, yo quería volverme a mi pueblo porque para mi mamá, ¿no? Pero tampoco no quería, porque ya había salido, que con la intención de salir adelante, de ser famosa, ¿sí? Entonces, y así de esa manera comenzó a buscarme un trabajo. Imagínate, yo te estoy contando cuando tenía 7 años, 8 años, más o menos 7, 8 años, te cuento esto, que comenzó a buscarme. Ahí nadie quiere trabajar, dar trabajo, y mi hermano, pues, a las personas que conocía me recomendó, y así empecé a trabajar. Bueno, no me pagaban nada, solo me daban de comer y me daban de vestir. Y pues así. Entonces, ¿qué creen, amigos? Así mi madre se me siguió. No pasó mucho tiempo, de hecho, mi mamá de meses nomás, 1 mes, 2 meses, me siguió a la ciudad, se vino, y de ahí nunca más volvió a ir a mi pueblo, y así se liberó de tanta violencia que había allá, ¿no? Entonces, realmente yo comencé a trabajar de esa manera en diferentes cosas. Trabajé en muchas cosas, y de esa manera comencé a juntar mi plata un poquito, y comencé a matricularme en Inca América, en una academia de música en Cusco, para poder estudiar la música. Entonces comencé a estudiar, rápidamente mi voz conectó, pues ¿cómo se llama? El director de la academia me dice, ¿sabes qué? Grabemos de una vez tu disco, porque tienes todo para poder hacer. Me dijo, no, tú vas a hacerte famosa, necesitamos esto, aquello. Bueno, pero la cosa es que necesitábamos para ese tiempo, por persona, si no me equivoco, 3.000 soles o 2.500 soles para poder grabar, y yo no tenía dinero, porque casi las personas que tocaban la música conmigo, pues eran, o sea, mi grupo pues eran personas un poquito mayor que yo. Ellos sí, pero yo no tenía, ¿no? O sea, no tenía la posibilidad. Y de esa manera yo dejo la música. Porque, bueno, de hecho te comento que yo me había descuidado mucho mis estudios por dedicar a la música. Y pues dije, ¿sabes qué? Voy a dejar por un rato la música hasta que junte el plata. Voy a comenzar a trabajar y voy a estudiar. Me voy a terminar primero mi colegio. Cuando termine, pues voy a volver a la música, con esa intención. Y así dejé la música. Y después, en 2011, llega 2011, mi padre fallece. Mi padre fallece, sí. En 2011 mi padre fallece. Y antes que falleciera, pues yo trabajaba en una casa. Cuando mi papá estaba en un hospital, mi hermano me llama y me dice, hermana, necesitamos 300 soles para los medicamentos de papá. Y yo trabajaba en una casa, y me acuerdo que a la señora de la casa le digo, adelántame 300 soles. Mi papá está mal y necesito para los medicamentos. Y la señora no quiso. Yo lo supliqué, llorando. Tenía 11 años. Y la señora no quiso. Y mi padre falleció. Cuando mi papá fallece,
a mi mamá le afectó mucho, mucho, mucho. Y yo tuve que volver a mi mamá. Volver a mi mamá y empezar a vivir con ella, y trabajé muchas cosas después de eso. Trabajé en ladrillería porque yo quería que a mi mamá no le afecte tanto, yo quería hacerme responsable de ella. Trabajé en ladrillería, de cobradora de combi, mecánico, en todo, reciclando botellas, de todo. Entonces, y así. Pero mi mamá estaba muy mal, emocionalmente le afectó mucho y yo ya no podía más, así que en 2015, bueno, cuando tenía 15 años, yo me busco, dijo, ¿sabes qué? Me tengo, yo ni siquiera hasta esa edad no tenía ni siquiera un DNI, y yo voy y me saco yo misma mi DNI, y pues, ¿qué creen? Que me busco un trabajo cama adentro, y fue increíble porque cuando encontré ese trabajo, en esa casa trabajaban varios jóvenes, donde en esa casa la señora tenía una tienda de Rotoplas, de Zika, de marca Zika, y trabajaba. Entonces, uno de los jóvenes que trabajaba, pues, cada uno teníamos un cuarto, pero él siempre venía con algunos libros. Y un día, por curiosidad, yo, como no estaba nadie, la señora no estaba nadie, ni el chico, todos trabajaban fuera, yo era la única que me quedaba en la casa. Entonces un día yo me entro a su casa de este joven que trabajaba también, ella era un trabajador también de la señora. Entonces me entro a su cuarto del joven y veo el primer libro, que era Padre Rico, Padre Pobre, Retírate Joven, Rico, La Escuela de Negocio, o sea, varios libros de negocio. Y yo me comencé, wow, entonces el chico estaba muy obsesionado con crecer y avanzar, porque en su techo había, yo soy millonario, en sus sábanas había escrito, soy millonario, en sus colchas había, yo soy millonario, y así. Entonces yo me comencé, dije, ¿qué es esto? ¿No? O sea, como comencé a sentirlo increíble, me dio una conexión, y dije, wow. Y un día le pregunto, ¿y a qué te dedicas? Y él me dice, aparte de lo que trabajo acá, pues estoy emprendiendo un proyecto. Y yo le dije, quiero conocer. Y pues quiero contarte en el siguiente video cómo empieza mi vida, mi historia. Así que quiero verte en el siguiente video. Nos vemos ahí, en la segunda parte de mi historia. Cómo fue que empezó a transformar esta mujer su vida en todo aspecto de su vida. Cómo de chiquita lo que soñaba, cuando yo era niña, soñaba de viajar el mundo, ser famosa, saber, o sea, que conozcan el nombre de Madeleine Bobadilla, ¿sabes? Y aprender a hablar inglés, lo que es castellano. Como hoy por hoy, cómo muchas cosas se hizo realidad en mi vida, cómo fue una mujer de tanta escasez vino y hoy por hoy ha cambiado su vida en diferentes aspectos de su vida, como ser una mujer miedosa, con una autoestima súper baja, cómo hoy ha evolucionado. Así que te quiero compartirte en la segunda etapa de mi historia, cómo fue que empezó mi historia. Así que muchas gracias, ponme like, déjame corazoncitos, y pues quiero que te suscribas a mis páginas. Estoy en Instagram, estoy en YouTube, bueno, en la página de YouTube, estoy en Facebook, en Instagram estoy con Madeleine Bobadilla, en Facebook estoy con Madeleine Bobadilla Marín, en YouTube pues estoy con Madeleine Bobadilla. Así que sígueme por todas mis redes sociales para que me puedas conocer. En TikTok también estamos con Madeleine Bobadilla.